El santo del día, Santa Mónica. La Iglesia venera a Santa Mónica, santa esposa y santa viuda, que no solo dio la vida corporal al famosísimo doctor San Agustín, sino que fue el principal instrumento de que Dios se valió para darle la vida de la gracia. Mónica nació en África del Norte, probablemente en Tagaste, a 100 kilómetros de Cartago, en el año 332. Sus padres, que eran cristianos, confiaron la educación de la niña a una institutriz que sabía formar a sus pupilas, aunque las trataba con cierta rudeza. Una de las costumbres que les inculcaba era la de no beber nunca entre comidas. Ahora, queréis agua, pero cuando seáis amas de casa y tengáis la bodega a vuestra disposición, querréis vino, de suerte que tenéis que acostumbraros desde ahora. Pero cuando Mónica tenía ya la edad suficiente para que le encargasen que trajera el vino de la bodega, olvidó los excelentes consejos de la institutriz. Empezó por beber unos traguitos escondidas y acabó por beber vasos enteros. Pero cierto día, un esclavo que la había visto beber y con quien Mónica tuvo un altercado, la llamó borracha. La joven sintió tal vergüenza que no volvió a ceder jamás a la tentación. A lo que parece, desde el día de su bautismo, que tuvo lugar poco después de aquel incidente, llevó una vida ejemplar en todos sentidos. Cuando llegó a la edad de contraer matrimonio, sus padres la casaron con un ciudadano de Tagaste llamado Patricio. Era este un pagano que no carecía de cualidades, pero que era de temperamento muy violento y de vida disoluta. Mónica tuvo que perdonarle muchas cosas, pero todo lo soportó con la paciencia de un carácter fuerte y bien disciplinado. Por su parte, Patricio, aunque criticaba la piedad de su esposa y su liberalidad para con los pobres, la respetó siempre mucho y ni en sus peores explosiones de cólera levantó la mano contra ella. Cuando otras mujeres casadas se quejaban con Mónica de la conducta de sus maridos y le mostraban las huellas de los golpes que habían recibido, la santa no vacilaba en decirles que muy probablemente lo habían merecido por tener la lengua tan suelta. A la larga, Mónica, con su ejemplo y oraciones, convirtió al cristianismo no solo a su esposo, sino también a su suegra, mujer de carácter difícil, cuya presencia constante en el hogar de su hijo había dificultado aún más la vida de Mónica. Patricio murió santamente en el año 371, año siguiente de su bautismo. 3 de sus hijos habían sobrevivido, 2 hombres y una mujer. Las ambiciones de Patricio y Mónica se habían concentrado en el primogénito, Agustín, que era extraordinariamente inteligente, por lo que habían decidido darle la mejor educación posible, pero el carácter caprichoso, egoísta e indolente del joven había hecho sufrir mucho a la madre. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y estudiaba retórica en Cartago. 2 años más tarde, Mónica tuvo la enorme pena de saber que su hijo llevaba una vida disoluta y había abrazado la herejía maniquea. Cuando Agustín volvió a Tagaste, Mónica le cerró las puertas de su casa durante algún tiempo, para no oír las blasfemias del joven. Pero una consoladora visión que tuvo la hizo tratar menos severamente a su hijo. Soñó que se hallaba en el bosque, llorando la caída de Agustín, cuando se le acercó un personaje resplandeciente y le preguntó la causa de su pena. Después de escucharla, le dijo que se secase sus lágrimas y añadió: «Tu hijo está contigo». Mónica volvió los ojos hacia el sitio que le señalaba y vio a Agustín a su lado. Cuando Mónica contó a Agustín el sueño, el joven le respondió con desenvoltura que Mónica no tenía más que renunciar al cristianismo para estar con él. Pero la santa respondió al punto: «No se me dijo que yo estaba contigo, sino que tú estabas conmigo». Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. Finalmente, en agosto del año 386, llegó el ansiado momento en que Agustín anunció su completa conversión al catolicismo. En la Pascua del año 387, San Ambrosio bautizó a San Agustín y a varios de sus amigos. El grupo decidió partir al África y con ese propósito los catecúmenos se trasladaron a Ostia a esperar un barco, pero ahí se quedaron porque la vida de Mónica tocaba su fin.
aunque solo ella lo sabía. Poco antes de su última enfermedad, había dicho a Agustín: «Hijo, ya nada de este mundo me deleita. Ya no sé cuál es mi misión en la tierra, ni por qué me deja Dios vivir, pues todas mis esperanzas han sido colmadas. Mi único deseo era vivir hasta verte católico e hijo de Dios. Dios me ha concedido más de lo que yo le había pedido, ahora que has renunciado a la felicidad terrena y te has consagrado a su servicio». Mónica había querido que la enterrasen junto a su esposo. Por eso, un día en que hablaba con entusiasmo de la felicidad de acercarse a la muerte, alguien le preguntó si no le daba pena pensar que sería sepultada tan lejos de su patria. La santa replicó: «No hay sitio que esté lejos de Dios, de suerte que no tengo por qué temer que Dios no encuentre mi cuerpo para resucitarlo». 5 días más tarde, cayó gravemente enferma. Al cabo de 9 días de sufrimientos, fue a recibir el premio celestial a los 55 años de edad. Agustín le cerró los ojos y contuvo sus lágrimas y las de su hijo Adeodato, pues consideraba como una ofensa llorar por quien había muerto tan santamente. Pero en cuanto se halló solo y se puso a reflexionar sobre el cariño de su madre, lloró amargamente. El santo escribió: «Si alguien me critica por haber llorado menos de 1 hora a la madre que lloró muchos años para obtener que yo me consagrara a ti, Señor, no permitas que se burle de mí, y si es un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar mis pecados en tu presencia. Santa Mónica, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios».